desde que Cristo muere, 30 años después o 40 años después, es que comienza a escribir. Ahí hay un vacío. ¿De qué vivió esa gente en esos 30 años? De algo que nosotros llamamos tradición. De aquello que Jesús le dijo a la iglesia: vayan, prediquen el evangelio. Entonces se mantuvo de la pura predicación, que se llama tradición. Ahora bien, se escribe hasta el año 100 más o menos, se escribe el Nuevo Testamento. Estaba escrita la Biblia, pero todavía no estaba hecha la Biblia. Entonces surge la gran pregunta: ¿quién hizo la Biblia? Ojo, no quién la escribió, ¿quién la hizo? Una vez me llegó una evangélica a predicarme, y entonces yo llego y por pura maldad llegó y me dijo: vengo a predicarle la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida y salvación para quien le escucha. Y yo le digo: ¿y quién le dijo a usted que yo creía que eso era palabra de Dios? ¿Usted no cree que eso es palabra de Dios? Yo digo: no. ¿Está blasfemando? No, no estoy blasfemando. Es más, yo quiero creer que esto es palabra de Dios. A ver, yo quiero creer. ¿Cómo hace usted para convencerme a mí que esto es palabra de Dios? ¿Por qué no es palabra de Dios un libro que yo escriba y escriba sobre Dios, que Dios es amor, que Dios es bueno, que Dios ama a todos, que Dios hizo el cielo y la tierra? Yo escribo ese libro. ¿Y por qué eso no es palabra de Dios? ¿Y por qué este sí? El papel aguanta con lo que le ponga. La mujer casi se arrancaba las mechas. ¿Cómo va a decir esa barbaridad? Y le dice: bueno, ahora yo quiero creer. ¿Cómo hago yo para creer? Porque yo se lo digo. ¿Y quién es usted para yo creerle a usted? Ni sé quién es usted, ¿cómo le voy a creer yo a usted? Tiene que, identifíquese. No, que yo soy testigo de Jehová. ¿Y cómo le creo yo a usted? Si yo soy católico, ¿qué le voy a creer a usted? ¿Usted es testigo de Jehová? Pero es que entienda que la Biblia dice que la Biblia es palabra de Dios. Yo le digo: bueno, el papel aguanta con lo que le ponga y listo. A ver, convénzame que esto es palabra de Dios. Yo quiero creer. ¿Quién le dijo a usted que eso era palabra de Dios? Me dijo el pastor. ¿Y quién le dijo al pastor? Dijo otro pastor. ¿Y quién le dijo a ese pastor? El superintendente. ¿Y quién le dijo al superintendente? Dijo: no sé. Dijo: yo sí sé quién le dijo. Yo sé quién le dijo. Vaya, búsquelo, pregúntele al superintendente quién le dijo que eso era palabra de Dios. Y después viene y hablamos. Y después viene y me dice a mí que eso es palabra de Dios. Para yo creerle. Porque si lo dijo un loco, un tonto, un bobo, yo no le voy a creer. Tiene que ser alguien que tenga autoridad, alguien que tenga poder, alguien que venga de Dios, alguien que sea creíble y que yo esté seguro de que eso es palabra de Dios, que sea infalible. Que no mienta, que no me falle en lo que me está diciendo, porque si no yo voy a creer algo que puede ser mentiras. La mujer dijo: no sé la respuesta, pero yo le voy a averiguar la respuesta. Yo le digo: bueno, cuando usted me averigua la respuesta, viene. Yo le espero aquí. Esperé 2 años y nunca fue. ¿Sabe por qué? Porque resulta que la Biblia, aquí entre nosotros, no le vayan a contar a los evangélicos, que no se vayan a enterar. La Biblia no la hicieron los evangélicos. Una vez hablando con un pastor delante de un público, le preguntaba al pastor: pastor, ¿usted cree que la Biblia es palabra de Dios? Dijo: sí, claro que sí. Entonces yo le hice esta pregunta a la gente: ¿qué le dice el pastor de la iglesia católica? ¿Qué les enseña? Dice que la iglesia católica es la gran prostituta, la gran Babilonia. Y yo le dije: ¿qué dice el pastor del Papa? Que el Papa es el anticristo, la bestia. ¿Y qué dice el pastor de la Biblia? Dice que la Biblia es palabra de Dios. Ah, muy bien. Ahora pregúntenle ustedes al pastor: ¿quién hizo la Biblia? A ver, pastor, el público quiere saber quién hizo la Biblia. El pastor agachó la cabeza. Pastor, dígale a la gente quién hizo la Biblia. La gente está esperando. Le dije a los evangélicos: ¿ustedes saben por qué el pastor no dice quién hizo la Biblia? No sabemos. ¿Quieren saberlo? Sí. Porque si él le dice a ustedes quién hizo la Biblia, ustedes lo sacan a piedra de aquí. Y entonces los evangélicos: ¿por qué? Y él dice: bueno, porque la mamá de la Biblia se llama la Iglesia Católica y el papá se llama el Papa. Y entonces el pastor evangélico dice que la Iglesia Católica es la gran prostituta, es decir, la mamá de la Biblia es la gran prostituta. El papá es la bestia. ¿Qué será la hija?
Voten la Biblia, votenla. No la admitan, rechácenla. Esto debe saberlo todo católico y todo evangélico. La Biblia la hizo la Iglesia Católica en el año 382 con el Papa San Dámaso I en el Sínodo Romano del 382. Hizo la Biblia. Ahora viene la gran pregunta: ¿y por qué no hicieron la Biblia los testigos de Jehová? Porque los testigos de Jehová no tienen ni siquiera 200 años. ¿Ah? Papa San Dámaso I, Dámaso I, en el año 382, en el Sínodo Romano. 382. ¿Por qué no lo hicieron los testigos de Jehová? Porque los testigos de Jehová no tienen ni siquiera 200 años. Vamos a suponerle que tengan 150 años, por decir algo. Aunque testigo de Jehová se reconoce como testigo de Jehová con ese nombre en el año 1941. Más viejo mi abuelo, que había nacido por allá en el año 1905, 11, por allá no me acuerdo cuánto. Más viejo mi abuelo. Ahora bien, ¿por qué no le hicieron los evangélicos? Porque tampoco existían. ¿Por qué lo hizo la Iglesia Católica? Porque era la iglesia que Cristo había fundado. Ahora bien, si la iglesia que Cristo fundó, la Iglesia Católica que hizo la Biblia, con el Papa San Dámaso I, hizo la Biblia y le dijo al mundo que eso era palabra de Dios, y si era el Papa, ¿le creyeron? ¿No le parece una contradicción? Debería ser algo lógico. El Papa es la bestia, la iglesia, la gran prostituta, la Biblia, votémosla. Votémosla. Porque la Biblia es la mamá, el papá es la Biblia es la hija de la gran prostituta y la gran bestia. Además dice la Sagrada Escritura: ningún árbol malo puede dar frutos. El árbol se conoce por su fruto. Díganme, ¿este fruto es bueno o malo? Bueno. Ahora bien, cuando un católico sabe quién hizo la Biblia, no se deja engañar. No se deja engañar. Lo que pasa es que los católicos, por pereza, no han querido estudiar. Y los evangélicos tampoco. ¿Por qué no estudiar? Si está ahorita por internet, tan facilito, de usted buscarla en la historia. Vamos a buscar la historia, vamos a mirar la Biblia. Entonces cualquier evangélico que me está escuchando puede decir: señor cura, está diciendo mentira. Porque ya cuando Cristo vino, existían las Sagradas Escrituras. ¿No se acuerda que Cristo se paró en el templo y leyó un pasaje del libro de Isaías donde decía: el Espíritu Santo está sobre mí porque Él me ha ungido? ¿Esto se fue como el sonido o qué a mí me parece? Porque Él me ha ungido y tal. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Entonces ya existía la Biblia. Oh, cuidado. Existía una parte de la Biblia que se llama Antiguo Testamento. Ojo, la Biblia de los cristianos no es el Antiguo Testamento. La Biblia de los cristianos es Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es simplemente una parte. Una parte. A lo mejor para el pueblo judío, para un grupo del pueblo judío, está bien. El Antiguo Testamento es la Biblia de ellos. Yo no estoy preguntando quién hizo la Biblia de ellos. Yo estoy hablando de la Biblia cristiana, de los cristianos. Es decir, Antiguo y Nuevo Testamento. Eso lo hizo la Iglesia Católica. Cualquiera puede decirme de lo que me están escuchando: epa, pues la Iglesia Católica no fue la que hizo la Biblia, porque eso lo escribieron los apóstoles. Yo no estoy preguntando quién la escribió. Sabemos que la escribieron los apóstoles, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, los profetas por allá. Lo sabemos. La pregunta es: ¿quién la hizo? Hacerla significa esto. Biblia significa biblioteca. Biblioteca significa colección de libros. Entonces cuando yo pregunto quién hizo la Biblia, estoy diciendo: ¿quién agarró la carta que estaba en Roma? Carta a los romanos. La trajo. ¿Quién recopiló la carta que estaba en Éfeso? Carta a los efesios. La trajo. ¿Quién agarró la que estaba en Filipos? Carta a los filipenses. En Corinto. Y la trajo. Es decir, buscó, recopiló, la unió, los unió todos
y le dijo al mundo, esto es palabra de Dios. Tuvo que haberlo hecho alguien, porque eso no lo hizo Cristo. Eso fue lo que hizo la Iglesia Católica en el año 382, en el Sínodo Romano. El Papa con los obispos determinó cuáles libros eran palabra de Dios y cuáles libros no eran palabra de Dios. Había muchos libros, existían muchos libros. Por ejemplo, existía un libro que ahorita sale de moda, sobre todo en Semana Santa, el Evangelio de Judas. Ese libro la Iglesia no lo aceptó como palabra de Dios, porque ese libro es de los gnósticos. Entonces la Iglesia dijo, esto lo escribió los gnósticos para que el cristiano fuera perdiendo la visión y la doctrina de Cristo. Y entonces colocan que Cristo tuvo relaciones con María Magdalena y tuvo hijos con María Magdalena. Eso lo hacen los gnósticos para destruir la imagen de Cristo que tienen los cristianos. Y para que la gente se confundiera, le pusieron el nombre de Evangelio de San Judas o de Judas. La Iglesia Católica dice, no, eso no es así. Eso no es palabra de Dios, esos son de los enemigos. Existen otros apocalipsis, nosotros tenemos uno solo. Existen varios hechos de los apóstoles, nosotros tenemos uno solo. Existe el Evangelio de San Pedro, el Evangelio de Santiago, nosotros no lo tenemos. ¿Por qué? Eso lo llama la Iglesia libros apócrifos, pero no lo llama libros canónicos. No los considera como palabra de Dios, porque esos fueron escritos por los enemigos para destruir la fe del cristiano. Entonces la Iglesia dijo, esto no, esto no, esto no, esto no, esto sí. Y en reunión de los obispos con el Papa, dijo el Papa, esto es palabra de Dios. ¿Y sabe cuántos libros habían cuando se hizo la Biblia? Adivine, y le doy un caramelo que tengo por aquí al que adivine. ¿Qué tal el caramelo? ¿Cuántos libros habían cuando se hizo la Biblia en el 382? Me lo como yo. La Biblia fue hecha con 73 libros. No, yo no escuché a nadie, me lo como yo. 73 libros. Nació la Biblia con 73 libros. Ahora pregunto, cuando se hizo la Biblia y se le dijo al mundo que eso era palabra de Dios, el mundo creyó que eso era palabra de Dios. ¿Tiene alguien permiso para quitarle un versículo a la Biblia? ¿Un capítulo? ¿Un libro? ¿7 libros? No. Porque dice el Apocalipsis capítulo 22 versículo 18, el que le ponga o el que le quite, que le caigan todas las plagas de Egipto. ¿Usted quiere que le caiga? Entonces yo me vacilo al evangélico y le digo, a ver, ¿usted permitiría que yo le quitara un versículo a la Biblia? No. ¿Le permitiría que yo le quitara un capítulo a la Biblia? No. ¿Permitiría que yo le quitara un libro? No. Entonces yo le hago la pregunta. Si usted hubiese existido en el año 1520, cuando la Biblia ya llevaba más o menos 1138 años, es decir, más de 1000, con 73 libros, todo el mundo creía que la Biblia tenía 73 libros. Tenía 73 libros hasta el año 1520. En el año 1520 apareció un hombre llamado Martín Lutero. Y Martín Lutero le quita 7 libros a la Biblia. Si usted, católico, si usted, evangélico, si usted, testigo de Jehová, pentecostal, adventista, hubiese existido en ese tiempo, ¿usted hubiese permitido que le quitaran 7 libros a la Biblia? No. Pues los católicos de ese tiempo tampoco lo permitieron. Y le dijeron a Martín Lutero, no señor, la Biblia fue hecha con 73 y ya lleva más de 1000 años con 73. La Biblia tiene 73. Y dijo Martín Lutero, yo le quito 7. Quítele 7 y le quitó 7 libros. De ahí entonces comienza la Biblia evangélica protestante, que Lutero viene y le quita 7 libros. Esto no lo saben los evangélicos. Entonces el evangélico dice, los católicos le pusieron 7 libros a la Biblia. La ignorancia es atrevida. Como no sabe quién hizo la Biblia, pues se atreven a decir que la Iglesia Católica le pone 7 libros. No. Fueron Martín Lutero y ellos apoyan a Martín
Lutero. Nosotros no podemos apoyarlo porque el Apocalipsis lo dice que no debe quitársele ni ponérsele. Cuando un católico entonces sabe quién hizo la Biblia, no se deja engañar. Entonces, mire que yo vengo a predicar la palabra de Dios. ¿Y quién le dijo a usted que eso era palabra de Dios? La Iglesia Católica. Entonces, ¿usted acepta la Iglesia Católica? No, esa es la gran prostituta. Entonces, ¿por qué cree que la Biblia es palabra de Dios? Oye, para que los evangélicos que son tan radicales y tan fuertes acepten que la Biblia es palabra de Dios, tiene que ser que la Iglesia Católica es la verdadera. Y tiene que ser que el Papa es el vicario de Cristo. Porque fue él quien le dijo al mundo que eso era palabra de Dios. Y ellos saben y están seguros que es palabra de Dios. Y lo afirman con toda la fuerza. Porque quien lo dijo no fue un tonto. No fue un caído de la mata. Fue el vicario de Jesucristo. Y por eso ellos anuncian que la Biblia es palabra de Dios. Y por eso ustedes y yo creemos así que esto es palabra de Dios. Porque el Papa es infalible.